Mi nombre es Bikram Malhotra, tengo 58 años y estuve muerto durante 2 horas. Pero eso no es lo que me tiene sentado aquí contándote esta historia. Lo que me tiene aquí es lo que viví durante esas 2 horas y lo que vino después, porque cuando mi corazón finalmente volvió a latir, no desperté. Entré en un coma que duró exactamente 2 años. 2 años durante los cuales estuve consciente en otro lugar, en otra dimensión, procesando el horror de lo que había visto. Y cuando finalmente abrí los ojos, lo hice con un mensaje que me ordenaron traer, un mensaje que me aterra entregar, pero que no puedo guardar. Sé que lo que voy a contarte suena imposible. Sé que tu mente buscará explicaciones racionales. Alucinaciones por falta de oxígeno, dirán algunos. Trauma cerebral, dirán los médicos. Pero llevo 4 años desde que desperté y no hay un solo día en que no sienta el fuego en mi piel. No hay una sola noche en que no escuche los gritos. Los doctores revisaron mi cerebro 1000 veces. No hay daño, no hay explicación. Estuve en coma 2 años y desperté con mi mente intacta. Eso solo ya es un milagro médico. Pero lo que viví durante ese tiempo, lo que experimenté antes de caer en ese coma, eso no tiene nombre en ningún libro de medicina. Durante 56 años viví como si Dios no existiera. Es más, me burlaba de quienes creían. Los llamaba débiles, ignorantes, supersticiosos. Yo era Bikram Malhotra, empresario exitoso, constructor, hombre de negocios. No necesitaba cuentos de hadas para dormir tranquilo. O eso pensaba, porque dormía muy bien, a pesar de la sangre en mis manos, a pesar de las vidas que había destruido, a pesar de todo. Vine de la India a Sudamérica hace 25 años buscando oportunidades, y las encontré, pero no de la manera honesta. Empecé en la construcción, es verdad, pero rápidamente aprendí que en este negocio, si querías crecer rápido, tenías que ensuciarte las manos. Y yo no tenía problema con eso. Sobornos a funcionarios públicos para ganar licitaciones. Materiales baratos y peligrosos para aumentar márgenes de ganancia. Condiciones de seguridad inexistentes para mis obreros. ¿Y sabes qué? Funcionaba. Mi empresa crecía, mi cuenta bancaria crecía, mi reputación crecía, pero algo más crecía también. Algo que yo no podía ver entonces, pero que ahora veo con claridad absoluta. Crecía una deuda que eventualmente tendría que pagar. Mi esposa, Priya, era cristiana. Lo supo desde el día que nos casamos. Yo respetaba su religión de la misma manera que respetas la afición de alguien por un equipo de fútbol. Es decir, no me importaba en lo absoluto. Ella oraba por mí. Yo me reía. Ella me pedía que fuéramos a la iglesia al menos una vez. Yo le decía que prefería usar ese tiempo productivamente. Ella lloraba a veces. Me decía que le preocupaba mi alma. Yo le contestaba que no hay alma que preocupar, que cuando mueres simplemente dejas de existir, como una luz que se apaga. Qué equivocado estaba. Teníamos 2 hijos, niño y niña, buenos chicos, estudiosos. Pero me temían, no me respetaban, me temían. Porque papá era el hombre que llegaba tarde, que gritaba cuando algo salía mal, que solo hablaba de dinero y poder. Nunca los abracé lo suficiente, nunca les dije que los amaba. Estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio. Los accidentes empezaron en el año 2010. El primero fue un obrero joven, Mateo se llamaba. Tenía 24 años. Cayó de un andamio que yo sabía que estaba defectuoso. No lo había reemplazado porque iba a costar dinero y el proyecto estaba atrasado. Murió instantáneamente al golpear el concreto. Yo llamé a mi abogado antes de llamar a una ambulancia. Arreglamos el reporte. Sobornamos al inspector. La familia recibió una miseria como indemnización y seguí adelante. Luego fue Miguel, después Carlos, después 2 hermanos, Santiago y Rodrigo,
que murieron cuando un muro colapsó porque yo había usado menos acero del especificado en los planos. Sus madres lloraron en mi oficina. Las escuché prometer que rezarían para que yo pagara por lo que había hecho. Me encogí de hombros y llamé a seguridad para que las sacaran. En total, 7. 7 hombres murieron por mi avaricia directa. Y ni siquiera cuento las familias que arruiné de otras maneras. Competidores a quienes destruí con tácticas sucias. Socios a quienes estafé. Empleados a quienes explotaba, pagándoles una miseria mientras yo vivía en una mansión. ¿Y sabes qué sentía? Nada, absolutamente nada, porque para mí no eran personas, eran números, costos, variables en mi ecuación de ganancias. No tenía remordimiento porque no creía que existiera tal cosa como la moralidad objetiva. Todo era relativo, todo era cuestión de perspectiva. Si ellos hubieran estado en mi posición, habrían hecho lo mismo, o al menos eso me decía. Mi esposa veía cómo me transformaba. El hombre con quien se había casado había desaparecido, reemplazado por alguien que ella ya no reconocía. Me suplicaba que cambiara. Me decía que el dinero no valía mi alma. Yo le contestaba que no hay alma que vender, que cuando muera simplemente dejaré de existir. Y mientras tanto, le decía, voy a disfrutar todo lo que pueda. Las señales estaban ahí. Empecé a tener insomnio a los 54 años. No mucho, solo algunas noches donde no podía dormir. Tenía sueños extraños, sueños donde los obreros muertos me miraban, donde escuchaba sus voces, me despertaba sudando, pero los ignoraba. Tomaba pastillas, bebía más, trabajaba más duro para mantener mi mente ocupada. Priya me decía que eran advertencias, que Dios me estaba llamando a arrepentirme antes de que fuera tarde. Me reía en su cara. Tu Dios no existe, Priya. Y si existe, es un monstruo por permitir todo el sufrimiento en el mundo. Así que, ¿por qué debería adorarlo? Ella lloraba. Yo salía de casa. Los últimos meses antes del infarto fueron extraños. Empecé a sentir una opresión en el pecho que los doctores no podían explicar. Me hice todos los exámenes. Corazón perfecto, decían. Pero la opresión seguía, como si algo o alguien estuviera literalmente apretando mi pecho. Y las coincidencias, demasiadas coincidencias. Encendía la radio y siempre había un pastor predicando sobre arrepentimiento. Prendía la televisión y había un programa cristiano. Caminaba por la calle y me topaba con gente repartiendo Biblias. Una vez, un anciano en la calle me detuvo, me miró a los ojos y me dijo, «El Señor me mostró que no te queda mucho tiempo. Arrepiéntete hoy». Lo empujé y seguí caminando. Pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. El día que cambió todo fue un martes, 15 de marzo de 2021. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi hija y yo ni siquiera la llamé. Estaba en una reunión cerrando otro trato sucio. Íbamos a construir un edificio residencial usando materiales subpáreos, sobornando al inspector como siempre, maximizando ganancias. Mientras firmaba los documentos, sentí algo raro, como si alguien hubiera entrado a la habitación, aunque estábamos solo, mi socio y yo. Una presencia pesada, opresiva. Miré a mi socio. Él no sentía nada. Seguía hablando de números. Entonces vino el dolor. No era un dolor normal. Era como si alguien hubiera metido la mano dentro de mi pecho y estuviera estrujando mi corazón con un puño de hierro. Caí de la silla. Mi socio gritó. Llamó a una ambulancia. Yo solo recuerdo que el dolor era insoportable. Y entonces recordé algo que no había pensado en décadas. Recordé a mi abuela en la India, cuando yo era niño, enseñándome una oración al Dios de los cielos. Yo tendría 5 años. La había olvidado completamente. O eso pensaba. Pero ahí, en el suelo, muriendo, las palabras salieron de mi boca. No las dije conscientemente, simplemente salieron.
Dios de mis ancestros, ten misericordia. Y entonces todo se oscureció, pero no dejó de existir. Eso es lo que necesito que entiendas. No dejé de existir, dejé de estar en esa oficina, sí. Dejé de sentir el suelo frío bajo mi cuerpo. Dejé de escuchar a mi socio gritando por teléfono, pero no dejé de existir. Yo seguía ahí, consciente, más consciente que nunca en mi vida. Lo primero que sentí fue caída, como si estuviera cayendo a través de la oscuridad, y hacía frío, un frío que no tiene nada que ver con temperatura. Era un frío en el alma, si eso tiene sentido. Un frío que te dice que estás completamente solo, completamente abandonado, completamente perdido. Y entonces vi luz abajo, pero no era la luz que esperaba, no era la luz que la gente describe en esas historias bonitas de experiencias cercanas a la muerte. Era una luz rojiza, como de fuego. Y mientras caía hacia ella, empecé a escuchar sonidos, gritos, alaridos, lamentos. Aterricé, si es que puedes llamarlo así, en un lugar. No sé cómo describirlo. Era un lugar físico en el sentido de que yo podía sentirlo, tocarlo, experimentarlo. Pero al mismo tiempo era un lugar imposible. Las leyes de la física no aplicaban. El tiempo no existía de la manera normal. Yo estaba ahí y al mismo tiempo estaba en 1000 lugares. No sé cómo explicarlo mejor. Lo primero que vi fueron rostros, cientos, miles, millones de rostros sumergidos en algo que solo puedo describir como fuego líquido. No era metafórico, era literal. Fuego que quemaba, pero no consumía, que causaba dolor eterno sin destruir. Y en esos rostros vi agonía, desesperación, pero sobre todo vi conciencia plena de que esto era para siempre, que no había salida, que no había final, que no había esperanza. Y entonces los reconocí algunos de los rostros. Mateo, el primer obrero que murió, me miró. Sus ojos no tenían el brillo de vida que tenían cuando trabajaba para mí, tenían algo peor. Tenían conocimiento absoluto, y me dijo algo que nunca olvidaré. Tú me enviaste aquí. Por tu avaricia morí sin tiempo de arrepentirme. Tenía pecados, sí, pero tú me quitaste la oportunidad de hacer las paces con Dios, y ahora los dos pagaremos. Su voz no venía de su boca, venía de todas partes. Resonaba en mi ser. Vi a Miguel, a Carlos, a los hermanos. No todos estaban ahí, gracias a Dios. Santiago no estaba, lo que después entendí que significaba que había alcanzado salvación antes de morir. Pero Rodrigo sí, y me miraba con odio, con un odio que era puro y absoluto. Pero no eran solo ellos, había otras personas, gente que no conocía, pero que sentía que de alguna manera estaban conectadas conmigo. Después entendí. Eran personas cuyas vidas había afectado indirectamente. El hijo del hombre que arruiné financieramente y terminó suicidándose. La esposa que cayó en adicción después de que destruí el negocio de su marido. Las conexiones se extendían como una red, y todas me señalaban. El dolor físico era insoportable. Sentía que mi piel ardía, que mi interior ardía, pero el dolor emocional era peor. 1000 veces peor. Era la conciencia absoluta de cada acto malvado que había cometido, no como un recuerdo distante, sino como si lo estuviera experimentando de nuevo, pero esta vez sintiendo el dolor que causé. Sentí la desesperación de las viudas, el hambre de los niños que quedaron sin padre, el miedo de los obreros que seguían trabajando para mí, sabiendo que podían ser los siguientes. Todo simultáneamente, y la soledad. La soledad era peor que el fuego. Era la comprensión absoluta de que estaba completamente separado de todo lo bueno, separado de amor, de esperanza, de paz, de Dios. Era estar en el lugar donde Dios no está, y esa ausencia era más dolorosa que cualquier cosa física. Intenté gritar,
Intenté suplicar, intenté prometer que cambiaría, pero mis palabras se perdían en el océano de gritos que me rodeaban. Nadie me escuchaba, o si alguien escuchaba, no le importaba, porque este era el lugar de la justicia, el lugar donde pagas por lo que hiciste. Y yo había hecho mucho, no sé cuánto tiempo estuve ahí. En el infierno, el tiempo no existe de la manera que lo conocemos. Pudo haber sido un segundo, pudo haber sido 1000 años. Para mí fue una eternidad. Cada momento se estiraba infinitamente y la desesperación venía de saber que esto nunca terminaría, que no había escape, que no había segunda oportunidad, que había desperdiciado mi vida y ahora esto era mi realidad para siempre. Y entonces, cuando estaba completamente quebrado, cuando cada pedazo de orgullo, de arrogancia, de autosuficiencia había sido quemado, cuando ya no quedaba nada del Bikram que había sido, escuché algo diferente. Una voz. No como las otras voces. Esta era clara, fuerte, llena de autoridad. Bikram, mi nombre. Alguien dijo mi nombre. Me giré, aunque no tenía cuerpo físico para girar. Y vi algo que no puedo describir con palabras humanas. Era una figura, resplandeciente, aterradora y hermosa al mismo tiempo. Y supe, sin que nadie me dijera, que estaba frente a un ser que no pertenecía a este lugar. Un mensajero, un ángel. No es tu tiempo todavía, dijo la voz. No era gentil, no era reconfortante, era simplemente declarativa, un hecho. Pero yo merezco estar aquí, logré decir. No sé cómo. Las palabras simplemente salieron. Sí, respondió la voz. Mereces estar aquí, pero hay alguien que ha estado orando por ti, alguien que no se ha rendido. Y su fe ha movido el corazón del Altísimo. Se te dará una oportunidad, no para ti, para que adviertas a otros, para que cuentes lo que has visto, para que nadie diga que no sabía. Y entonces sentí algo. Un tirón, como si alguien hubiera enganchado un cable a mi ser y me estuviera jalando hacia arriba. El infierno empezó a alejarse, los gritos se desvanecían, el fuego se apagaba y sentí algo que no había sentido en ese lugar, esperanza. Pero la voz dijo algo más antes de que me fuera, algo que me hiela hasta hoy. Cuando despiertes, no será inmediato. Pasarás tiempo entre mundos, tiempo para procesar, tiempo para comprender, tiempo para que la intercesión de tu esposa haga su trabajo completo. Y cuando finalmente abras tus ojos, recordarás todo y hablarás. Y entonces desperté, pero no desperté. Antes de seguir contándote lo que pasó después, necesito pedirte algo importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que hay algo más allá de lo que vemos, te pido que apoyes este canal. Suscribiéndote, permites que más testimonios como el mío lleguen a las personas que necesitan escucharlos. Hay millones de personas buscando respuestas, buscando una señal de que Dios existe, buscando confirmación de que sus decisiones tienen consecuencias eternas. Y tu suscripción hace posible que estos mensajes lleguen a ellos. Solo tienes que darle al botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Ahora sí, te cuento lo que pasó cuando mi corazón volvió a latir. Los registros médicos del Hospital San Rafael son claros. Paro cardíaco masivo a las 3:47 p.m. Intentos de reanimación comenzaron inmediatamente, pero mi corazón no respondía. Los doctores aplicaron descargas eléctricas, nada. Aplicaron medicamentos, nada. Compresiones torácicas continuas, nada. A los 45 minutos, el protocolo dicta que deben declarar muerte. Pero el médico a cargo, el doctor Hernández, sintió algo. Él me lo dijo después, sintió que debía seguir. No sabía por qué, simplemente siguió. 1 hora, hora y media, 2 horas. En ese punto, varios enfermeros le suplicaron que parara. Yo estaba muerto, no había actividad cerebral, no había pulso, no había nada, pero él siguió.
Y a las 5:47 p.m., exactamente 2 horas después del paro inicial, mi corazón dio un latido. Débil, pero un latido. Luego otro, luego otro. Conectaron máquinas. Mi corazón latía, pero yo no despertaba. Las pruebas cerebrales mostraban actividad mínima. Coma profundo, dijeron los doctores, y con 2 horas sin oxígeno, si algún día despertaba, sería con daño cerebral severo e irreversible. Le dijeron a mi familia que se preparara para lo peor, que considerara desconectarme. Priya se negó. Mi esposa, la mujer a quien había tratado tan mal, se negó a rendirse. Dios me mostró que va a despertar, les dijo a los doctores. Y cuando despierte, va a ser diferente, va a ser un milagro. Los doctores la miraron con pena. Con esa mirada que los médicos dan cuando saben que el paciente no tiene esperanza, pero no quieren destruir la ilusión de la familia. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que yo estaba consciente, no en mi cuerpo, no en el sentido normal, pero consciente en otra dimensión. Podía escuchar las conversaciones en mi habitación, podía sentir las oraciones de mi esposa, podía percibir las visitas de mis hijos, pero no podía responder, no podía moverme, estaba atrapado, y en ese espacio entre mundos fui obligado a enfrentar mi vida, no como la recordaba, no con las justificaciones que había construido, sino como realmente fue. Cada día de mis 56 años fue reproducido frente a mí. Y esta vez no era el protagonista, era el observador. Veía mis acciones desde la perspectiva de cada persona a quien había afectado. Reviví el día que Mateo murió. Pero esta vez lo viví desde su perspectiva. Sentí su miedo mientras caía. Sentí su dolor al impactar. Sentí la conciencia de que estaba muriendo. Sentí sus últimos pensamientos. Pensamientos sobre su esposa embarazada, sobre el hijo que nunca conocería, sobre sueños que nunca cumpliría. Y supe con absoluta certeza que yo era responsable. Reviví el día que humillé a mi esposa frente a mis socios por hablar de Dios. Vi su rostro, vi las lágrimas que aguantó hasta llegar a casa. Vi cómo lloró en el baño para que los niños no la escucharan. Vi cómo su corazón se rompía un poco más, y yo había sido la causa. Reviví el día del cumpleaños de mi hijo cuando él tenía 8 años. Yo había prometido estar ahí. Él esperó todo el día. Preparó un dibujo para mí, un dibujo de los dos juntos. Yo nunca llegué. Estaba en una reunión que consideraba más importante. Vi su carita mientras apagaba las velas solo. Vi cómo rompió el dibujo y lo tiró a la basura. Vi cómo algo murió en sus ojos ese día. La confianza en su padre. Cada maldito día. Durante 2 años viví esto. No puedes imaginar la tortura que es enfrentar la verdad absoluta de quién fuiste sin poder huir, sin poder justificar, sin poder mentir. Solo la verdad cruda y dolorosa de cada acción, cada palabra, cada pensamiento. Pero algo más pasaba. Mientras experimentaba este infierno personal de conciencia, también sentía algo más. Sentía las oraciones, la intercesión. Mi esposa oraba cada día junto a mi cama. Mis hijos eventualmente se unieron a ella. La iglesia entera oraba por mí. Y lentamente, muy lentamente, algo empezaba a cambiar en mí. El odio que había llevado toda mi vida, odio a Dios, a la religión, a la debilidad, a cualquier cosa que no fuera poder y dinero, ese odio empezaba a derretirse. Y en su lugar crecía algo que nunca había sentido antes. Remordimiento genuino, no culpa vacía, no vergüenza social, sino remordimiento real. El tipo de remordimiento que nace de entender que has causado daño y genuinamente desearías poder deshacerlo. Empecé a orar. No sabía cómo. No había orado en mi vida, excepto esas palabras de mi abuela que salieron cuando estaba muriendo. Pero empecé a hablarle a Dios. En ese espacio entre mundos solo podía hablar con Él. Y le dije todo, le confesé todo.
cada pecado, cada crimen, cada pensamiento malvado, y supliqué perdón, no porque quisiera escapar del castigo. En ese punto ya había aceptado que merecía el infierno, sino porque genuinamente entendía que había ofendido al Creador del universo, y eso me partía el alma. Y entonces, una noche, o lo que pasaba por noche en mi estado, sentí una presencia, la misma presencia que había sentido antes de entrar en coma, y escuché la voz de nuevo. Bikram, tu esposa, ha orado por ti sin cesar. Su fe ha movido montañas, y ahora tu corazón finalmente se ha quebrantado genuinamente. Ha llegado el tiempo, despertarás. Y cuando lo hagas, recordarás todo. No se te perdonará el dolor de tu proceso. No se te perdonarán las consecuencias de tus acciones, pero se te dará oportunidad de redención, de advertir, de servir. ¿Aceptas esta misión? Y por primera vez en mi vida di una respuesta que no tenía agenda oculta. Sí, lo acepto. No merezco misericordia, pero si me la das, la usaré para advertir a otros, para que no cometan mis errores, para que entiendan que todo esto es real. Entonces despierta. Era domingo, 15 de marzo de 2023. Exactamente 2 años después del infarto. 2 años, día por día. Priya estaba junto a mi cama como cada domingo, orando el rosario. Mis hijos no estaban ese día, trabajaban. Los doctores habían dicho ya varias veces que no había esperanza, que debíamos considerar seriamente desconectar las máquinas. Pero Priya se negaba. Una semana más, siempre decía. Démosle una semana más. Y entonces abrí los ojos. No fue gradual. No fue como en las películas donde pestañeas lentamente y te adaptas a la luz. Fue instantáneo. Un momento estaba en la oscuridad consciente. Al siguiente estaba viendo el techo del hospital. Y lo primero que salió de mi boca fue: perdóname. Dios es real, Jesús es real, el infierno es real, y tengo que contarle al mundo. Priya gritó, no de miedo, de alegría. Llamó a los doctores. Vinieron corriendo pensando que algo había salido mal, y me encontraron sentado en la cama, llorando, hablando. El doctor Hernández se quedó paralizado. Después me confesó que pensó que estaba alucinando, que no era posible. Me hicieron 1000 pruebas, resonancias, escáneres, pruebas cognitivas, pruebas motoras, todo, y todo salió normal, mejor que normal. No había daño cerebral, ninguno, después de 2 horas sin oxígeno y 2 años en coma. Médicamente imposible. El doctor Hernández lo puso por escrito. No tengo explicación médica para esta recuperación. Solo puedo catalogarla como milagrosa. Pero recuperar el cuerpo fue la parte fácil. Lo difícil fue cargar con el peso de lo que había visto, de lo que sabía. Los primeros días en el hospital, después de despertar, no podía dejar de llorar. Lloraba por las vidas que había arruinado, lloraba por el tiempo perdido, lloraba por el dolor que había causado, y lloraba de gratitud porque Dios, en su misericordia, me había dado una segunda oportunidad que no merecía. Mi familia estaba confundida. Este no era el Bikram que conocían. El Bikram que conocían era frío, calculador, cruel. Este nuevo Bikram no paraba de pedir perdón, de llorar, de hablar de Dios. Pensaron que tenía daño cerebral después de todo, pero las pruebas eran claras. No había daño. Cuando salí del hospital 3 semanas después, lo primero que hice fue buscar a las familias, a las viudas de los hombres que murieron por mi negligencia. Algunas no me quisieron ver, lo entiendo. Algunas me gritaron, lo merecía, pero otras me escucharon. Les pedí perdón, no un perdón vacío, un perdón genuino, quebrantado, con lágrimas reales. Les dije que entendía que no podía deshacer el daño, que entendía que ninguna cantidad de dinero devolvería a sus esposos, pero que quería intentar compensar de alguna manera. Vendí todo, la empresa, la casa, los carros de lujo, todo, y dividí el dinero entre las familias afectadas. No fue mucho.
Los abogados y deudas se llevaron gran parte, pero fue lo que pude dar. Algunas familias aceptaron, otras no. Las que no, las entiendo. El dinero no compra perdón, pero lo que más necesitaba no era su perdón, era el perdón de Dios. Y un pastor anciano de la iglesia de Prilla me explicó algo que cambió todo. Me dijo: Bikram, el perdón de Dios no lo ganas con obras, no lo compras con dinero, no lo mereces con buenas acciones. El perdón de Dios es un regalo. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo con fe genuina, creer que Jesús pagó el precio por tus pecados en la cruz y arrepentirte, verdaderamente arrepentirte de tu vida pasada. Y lo hice. Me bauticé 6 meses después de despertar. Fue el día más feliz de mi vida, porque por primera vez sentí paz, verdadera paz. La paz que viene de saber que tus pecados han sido perdonados, no porque los merezcas, sino porque Dios es misericordioso. Pero con esa paz vino la responsabilidad, la misión que me habían dado. Tenía que advertir, tenía que contar lo que vi, y eso no fue fácil, porque la gente no quiere escuchar sobre el infierno. Quieren escuchar sobre un Dios de amor que perdona todo sin consecuencias. Y sí, Dios es amor, pero Dios también es justo. Y la justicia demanda que el pecado sea pagado. Empecé a dar testimonio en la iglesia, luego en otras iglesias, luego en las calles, en las prisiones, donde quiera que me dejaran hablar. Y el mensaje siempre es el mismo. El infierno es real, no es una metáfora, no es un concepto filosófico. Es un lugar literal donde las personas que mueren sin arrepentirse de verdad pasan la eternidad separadas de Dios. Y esa separación es más dolorosa que cualquier cosa que puedas imaginar, pero también el mensaje de esperanza, porque yo estuve ahí. Yo vi ese lugar, yo experimenté el comienzo de esa eternidad y Dios me sacó, no porque yo lo mereciera, sino porque alguien oró, porque alguien tuvo fe y porque Dios, en su misericordia infinita, decidió darme otra oportunidad. Y si me la dio a mí que causé muerte, que arruiné vidas, que escupí en la cara de Dios durante 56 años, entonces la puede dar a cualquiera. Pero hay que pedirla, hay que arrepentirse genuinamente, no de boquilla, no porque tengas miedo del castigo, sino porque genuinamente entiendes que has ofendido al Creador y quieres hacer las paces con Él. En estos 4 años desde que desperté, he visto cosas increíbles. He visto ex convictos encontrar a Dios después de escuchar mi testimonio. He visto adictos liberarse. He visto familias restaurarse. He recibido miles de mensajes de personas que estaban considerando el suicidio y decidieron darle una oportunidad a Dios después de escucharme. Y cada uno de esos testimonios me recuerda por qué desperté, por qué se me dio esta segunda oportunidad. Mis hijos hoy me llaman su héroe, no porque tenga dinero, ya no tengo. No porque tenga poder, ya no tengo, sino porque finalmente soy el padre que siempre debí ser. Los abrazo, les digo que los amo, oro con ellos y paso tiempo de calidad con ellos. Mi hija me dijo hace poco: papá, tuviste que morir para aprender a vivir. Y tiene razón. Prilla y yo renovamos nuestros votos hace 1 año, esta vez en una ceremonia cristiana. Esta vez con el compromiso real, esta vez con amor genuino. Ella dice que oró 20 años por mi conversión, 20 años, y nunca se rindió. Incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando yo la trataba horrible, ella seguía orando. Y sus oraciones literalmente me sacaron del infierno. Vivo humilde ahora, muy humilde. Vivo en un barrio sencillo. Trabajo haciendo trabajos de construcción básicos para ganar lo necesario. No necesito más. No quiero más. Porque aprendí algo que la mayoría no aprende hasta que es demasiado tarde. El dinero no te sigue a la tumba.
El poder no te sigue a la tumba. Las posesiones no te siguen a la tumba. Lo único que te sigue es tu alma, y el estado de esa alma al morir determina tu eternidad. La gente me pregunta a veces si tengo pruebas, si tengo manera de demostrar que lo que viví fue real, y la respuesta es complicada. No tengo fotos del infierno, no tengo videos del cielo, no tengo evidencia científica que satisfaga a un escéptico. Pero tengo los registros médicos, tengo el testimonio del doctor Hernández, que puso por escrito que mi recuperación es médicamente inexplicable. Tengo el testimonio de las enfermeras que me vieron muerto durante 2 horas. Tengo el testimonio de mi familia que vio la transformación radical de un hombre que odiaba a Dios a un hombre que ahora vive para Él. Pero más que eso, tengo paz. Una paz que no tenía antes. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de saber que cuando mi corazón se detenga de nuevo, y se detendrá porque todos morimos eventualmente, no iré al lugar que vi. Iré al otro lugar. El lugar que me mostraron brevemente antes de despertarme. El lugar donde Dios está, donde hay amor, donde hay alegría, donde no hay dolor ni sufrimiento, donde estaré para siempre con mi Creador. Y esa paz no tiene precio. Pero mi mensaje no es solo para los que ya creen, es especialmente para los escépticos, para los ateos, para los que piensan como yo pensaba, que esto es todo, que no hay nada después, que podemos vivir como queramos sin consecuencias. Te digo con absoluta certeza, basado en mi experiencia, que estás equivocado. Hay algo después, y ese algo es eterno. Y las decisiones que tomas ahora, cada día, cada hora, cada minuto, determinan dónde pasarás esa eternidad. No estoy tratando de asustarte. Bueno, sí, un poco. Porque el miedo saludable es lo que nos mantiene alejados del peligro. Si vieras a alguien caminando hacia un precipicio con los ojos cerrados, le gritarías que pare, ¿verdad? Eso es lo que hago. Veo a millones de personas caminando hacia ese precipicio y grito, advirtiendo, suplicando, rogando que se detengan y reconsideren. Pero más que miedo, quiero darte esperanza. Porque el mensaje central del Evangelio no es condenación, es salvación. Es que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para pagar el precio por nuestros pecados, para que cualquiera, no importa qué tan oscuro sea tu pasado, no importa qué hayas hecho, pueda ser perdonado y recibir vida eterna. Yo maté, no directamente, pero mi avaricia causó muertes. Arruiné familias, destruí vidas, escupí en la cara de Dios durante décadas y fui perdonado, no porque lo merecía, sino porque Dios es así de bueno, así de misericordioso, así de amoroso, y si Él me perdonó a mí, puede perdonarte a ti, pero tienes que dar el paso, tienes que reconocer que necesitas perdón, tienes que arrepentirte genuinamente. Tienes que aceptar el regalo de salvación que Jesús ofrece. No es complicado, no requiere rituales elaborados, no requiere años de estudio teológico, requiere un corazón sincero, dispuesto a admitir que ha fallado y necesita ayuda. Si llegaste hasta aquí, significa que este testimonio tocó algo en ti. Quizás es la confirmación que necesitabas de que Dios existe. Quizás es el empujón que necesitabas para cambiar tu vida. Quizás es simplemente una historia que necesitabas escuchar hoy. Sea lo que sea, te pido 3 cosas. Primero, si este testimonio te impactó, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame si has vivido algo similar o simplemente dime desde qué país me estás escuchando. Tu comentario es muy valioso para mí porque me ayuda a saber que estos testimonios están llegando a las personas correctas. Me ayuda a entender que la misión que me dieron está cumpliendo su propósito. Segundo, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para traer testimonios reales que confirmen que Dios está vivo y activo en el mundo.
Tu suscripción permite que más personas encuentren estos mensajes cuando más los necesitan. Permite que alguien que está al borde del precipicio, a punto de tomar una decisión que determine su eternidad, se tropiece con esta historia y reconsidere. Tercero, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, donde sea, porque nunca sabes quién está esperando exactamente este mensaje para cambiar su vida. Nunca sabes quién está teniendo los mismos sueños que yo tuve, las mismas advertencias que yo ignoré. Y tu acción de compartir podría ser la diferencia entre que esa persona encuentre salvación o se pierda para siempre. Y si tú que me escuchas estás pasando por un momento oscuro, si sientes que no hay salida, si piensas que Dios te ha abandonado, si crees que has hecho cosas tan terribles que no hay perdón posible, escúchame bien. No te rindas. Él me rescató a mí del infierno literal. Me dio 2 años extras de tiempo en un estado entre mundos para procesar mi maldad. Me despertó después de 2 años en coma sin daño cerebral. Me perdonó después de décadas de escupir en su cara. Y puede hacer lo mismo por ti. Pero tienes que pedírselo, de corazón, con sinceridad genuina, sin agendas ocultas, solo tú y Él. Admite que has fallado, admite que necesitas perdón, pídele que entre en tu vida, y Él responderá. Te lo prometo, no porque yo sea especial, sino porque Él es fiel, porque sus promesas son verdaderas, porque su amor es real. Mi nombre es Bikram Malhotra. Tengo 58 años y estuve en el infierno durante 2 horas. Después pasé 2 años entre mundos procesando mi maldad y desperté con una misión: advertir al mundo de que todo esto es real, que hay consecuencias eternas para nuestras acciones temporales, que el infierno no es metáfora, pero también que la misericordia de Dios es real, que el perdón está disponible, que nunca es demasiado tarde mientras aún respires. Hoy vivo humildemente en un barrio sencillo. Me siento en esta placita y cuento mi historia a quien quiera escuchar. Algunos me creen, otros piensan que estoy loco, otros piensan que alucino. No me importa, porque yo sé lo que viví, yo sé lo que vi, yo sé la verdad. Y esa verdad es que Dios existe, que Jesús es real, que el infierno es real, que el cielo es real, que nuestras decisiones importan, que la eternidad es larga y que vale la pena cualquier sacrificio en esta vida temporal para asegurar tu destino en la vida eterna que viene. Que Dios te bendiga, que abra tus ojos a la verdad y que te dé el valor de tomar la decisión correcta mientras todavía tienes tiempo, porque el tiempo se acaba para todos nosotros y cuando se acabe no habrá segunda oportunidad. Yo tuve la mía solo porque alguien oró sin cesar. No cuentes con eso, no apuestes tu eternidad a que alguien ore lo suficiente por ti. Toma la decisión hoy, ahora, en este momento. Arrepiéntete, cree y vive. Ese es mi mensaje. Ese es el mensaje que me dieron para el mundo y lo he cumplido.